Esperemos que se cargue. Listo, ahora sí. Entonces, el tema que vamos a estar analizando el día de hoy es diagrama de rosetas. Ya, un diagrama que se utiliza para analizar las estructuras que aparecen en el macizo rugoso. De la clase anterior habíamos visto que a cualquier plano geológico se le miden tres parámetros, que es el rumbo, que es esa orientación de ese plano, o sea, hacia dónde va el plano, que es el ángulo que se forma entre el norte y esa línea que se forma cuando un plano horizontal corta el plano. ¿Ya? Se mide siempre, usualmente desde el norte hacia el este o hacia el oeste, si en la medición americana, o se mide desde el norte a favor de la manecilla del reloj hasta los 180 grados, utilizando el medio círculo. Son en sí la manera en que podemos medir ese rumbo. Y habíamos visto la forma en que se debe colocar la brújula para poder realizar esa medición de ese rumbo. El otro parámetro es el manteo, que es un valor que siempre va a estar entre 0 y 90, no puede ser mayor a 90, que indica qué tan inclinado está ese plano. Una superficie de referencia horizontal imaginaria, y a partir de, con la brújula medimos ese ángulo de inclinación. Y el otro parámetro es la dirección hacia donde se inclina el plano. Puede ser de 0 a 360 grados, que no es más que proyectar la línea de máxima pendiente de ese plano, proyectarla en el plano horizontal y medir desde el norte. O sea, desde el norte medimos hasta donde se indica esa línea de máxima pendiente y tenemos la dirección de inclinación. Bueno, esa es, lo habíamos visto, los tres parámetros que se le miden al plano, lógicamente se miden con brújula, y el ejercicio anterior lo que veíamos era precisamente esas mediciones, cómo se representan y cómo podemos transformar de una a otra porque nos hacen falta en muchas ocasiones. Acá lo tenemos de manera esquemática. Ya, tenemos el plano, este sería el rumbo de este plano, ¿ya? El manteo o dip o buzamiento, que es el ángulo entre la horizontal y el plano, y la dirección hacia donde se inclina el plano. Ahora, cuando se realizan una X cantidad de mediciones, debemos entonces representarla para interpretarla. Y utilizamos algo que se conoce como diagrama de Rosetta o Rosetta de Diaclasas. En sí, es un diagrama muy sencillo para visualizar las direcciones de los rumbos. Importante acá, en este diagrama se representan los rumbos de la estructura. Si las mediciones están en otro tipo de notación, de círculo completo, hay que realizar entonces la conversión a mediciones de rumbo. Puede ser de cualquier estructura, diaclasas, falla, tique, o sea, cualquier estructura que midamos se puede representar. Y en este tipo de diagrama no se representa el manteo, ¿ya? No se representa el manteo en sí del plano. Puedo conocer en cierta medida hacia dónde, la dirección del plano de inclinación, puedo tenerla en cuenta, ¿ya? Porque recuerden que el rumbo y la dirección de inclinación forman un ángulo de 90 grados, pero realmente no sé hacia dónde cae. Quiere decir que si tengo una medición de rumbo, en este caso no se va a representar si cae, por ejemplo, si tengo una medición de rumbo en el noreste, suroeste, perdón, no voy a saber a partir de este diagrama si la dirección de inclinación cae hacia el noroeste o hacia el sureste. ¿Ya? No lo voy a poder conocer a ciencia cierta. Lógicamente, con la medición sí lo sé, pero en el diagrama solo se representan los rumbos, o sea, un diagrama de rumbos en sí. Se puede escribir como un histograma de forma redonda, de los rangos como tal de rumbo se ubican en un círculo. Le voy a mostrar que parte desde el 0 hasta 180 grados de sentido horario. O sea que básicamente podríamos decir que aquí utilizamos el medio círculo, pero se van a dar cuenta que como lo que ocurre en un cuadrante es lo mismo que lo que ocurre en el cuadrante opuesto, entonces lo podemos representar de la misma manera. Y usualmente en aras de ahorrar espacio, solo se utilizan los dos cuadrantes superiores, o sea, el noreste y el noroeste. Lo voy a mostrar en imagen un poquitito más adelante. Y entonces el diagrama tiene también una serie de círculos concéntricos, donde en el centro del círculo estaría el 0% y en el borde el 100%. Le voy a explicar para qué se necesita.
Entonces quiere decir que solamente no es necesario tener todos los valores porque, le comentaba, utilizamos el medio círculo y lo que ocurre en un cuadrante es lo propio en el cuadrante opuesto. Este sería el diagrama de rosetas o roseta de Diaclasa. Es un círculo ya dividido cada 10 grados. Aquí está solo de 0 hasta 180 grados porque, les repito, el rumbo es bidireccional. Lo que ocurre en este cuadrante noreste es lo mismo que va a ocurrir en el cuadrante sur-oeste. Por tanto, lo mismo que se represente en este cuadrante es el reflejo de acá. Y lo mismo que ocurra en este cuadrante sureste, igualmente va a ocurrir acá en el noroeste. Está cada 10 grados, pero pueden notar que en el centro tengo el 0 y después hay una serie de círculos concéntricos que van cada 10 grados. Aquí está 20 para no cargar el gráfico, pero es cada 10, o sea, en por ciento en sí, ¿ya? Que ahora les voy a mostrar. Acá está cada 20, usualmente aparecen cada 10, pero lógicamente según el por ciento que me dé la medición, es la que tengo que representar. Ahora, ¿cómo llego a representar esas estructuras en ese diagrama? Para confeccionarlo se necesita una base de datos importante, una gran cantidad de mediciones. Usualmente cuando vamos a terreno realizamos en ocasiones cientos de mediciones. Y entonces, si observamos solo esas mediciones en una tabla de Excel, evidentemente no la vamos a poder interpretar. Por eso se realiza este diagrama. Es cierto que existen software, que de hecho lo vamos a ver en la parte práctica. Vamos a ver un software que permite realizar este diagrama, pero también necesito interpretarlo. El software no me lo interpreta. Yo tengo que ser capaz de interpretarlo. Pero siempre se recomienda verificar los resultados porque los software tienen una serie de eh, aspectos que se pueden variar. O sea, podemos, una serie de parámetros, realizar alguna variación. Entonces hay que estar al tanto de qué información o de qué manera se le introduce la información al software. ¿Ya? Acá les comento que para realizarlo de manera manual, debo convertir las mediciones a mediciones de rumbo, pero ahí los software pueden introducir la medición en formato de círculo completo y lo asimila. Pero tengo que estar al pendiente de que debo aclarar en el software o sea, tomar la opción de qué tipo de medición es la que se está introduciendo. Además, tener en cuenta que existen tres tipos de notaciones y por tanto hay formas de notación que no las vamos a poder utilizar acá. Por eso entonces hay que verificar las mediciones en sí. Y para eliminar errores, en caso de que esto lo esté realizando el software, en ocasiones se recomienda realizar aproximadamente una de manera gráfica y luego comprobar los resultados. Pero hay software que permiten realizar este tipo de diagramas. En sí, vamos a tener mediciones que pueden ser, si ya vienen como mediciones de rumbo, bueno, perfecto, no habría problema en ese caso. Ahora, puede ser que yo necesite transformar esas mediciones que vienen en formato de círculo completo, como es el caso, transformarla a mediciones de rumbo. Y en ese caso, principalmente en mediciones de medio círculo, porque le comentaba que vamos a utilizar la mitad del círculo. La medición americana también igual se puede representar, pero en este caso lo más fácil es mediciones de medio círculo para elaborar entonces este diagrama en sí. La idea entonces, luego de que tengo la medición en mediciones de rumbo, lo transformo, entonces lo que necesito es contar las mediciones por rango. Le decía, el gráfico o el diagrama está dividido en rango cada 10 grados y yo tengo que entonces contar qué cantidad de mediciones tengo en cada uno de esos rangos, o sea, de 0 a 10 o de 0 a 9, de 10 a 19, o sea, en cada rango por ángulo debo contar las mediciones que tengo en cada rango. Luego, de manera muy sencilla, determino cuál es el rango donde tengo la mayor cantidad de mediciones y ese rango donde tengo la mayor cantidad de mediciones representa entonces el 100%. Luego entonces busco en los demás rangos cada una de esas cantidades de mediciones qué por ciento representan
de ese sí, ya que le voy a explicar un poquitito más al detalle para que lo comprendan mejor. Y luego entonces lo represento en el diagrama. Para la hora de realizar el ejercicio, le voy a compartir un diagrama de Rosetta para que lo pueda realizar. Le voy a mostrar incluso cómo se puede hacer de manera muy rápida en software, en el Paint. Entonces, quiere decir que si tenemos una serie de, una base de datos, mediciones de círculo completo, necesitamos entonces transformarla a datos de rumbo. Que para ese caso, lo que vamos a hacer, lo que vamos a realizar en esa operación es sumar o restar 90. Recuerden, como vamos a utilizar la mitad del círculo, es lo que vamos a utilizar, la mitad del círculo, y entre rumbo y dirección de inclinación hay 90 grados, entonces si me cae de esta manera, si la medición fuese de esta manera, y yo tengo la medición que me dieron el de este ángulo, porque es círculo completo, que es el tramo pequeñito, bueno, para llegar a ese rumbo debería entonces restarle 90. Pero en el caso de que sea, por ejemplo, de esta manera, si me cae acá el tramito cortito, entonces yo debería sumarle 90 a la medición para que siempre me dé el valor de rumbo entre 0 y 180 grados. Ahí le voy a mostrar en una pequeñita tabla. La tabla entonces, de esta manera podemos traspasar la medición sin necesidad de representarla. O sea, no hay necesidad de representar las mediciones para transformarla. Ya es en sí la idea de ese tipo de medición. O sea, si yo tengo el tramito cortito, tengo el tramo corto y yo quiero llegar a la medición del rumbo, bueno, yo solo es o resto en ocasiones o sumo 90 para que ese valor de rumbo me dé un valor entre 0 y 180 grados. Acá un ejemplo, una medición que sea 65,31, quiere decir que esta es la dirección de inclinación y este es el manteo. Están entonces en el rango de 60 y 90, de 60 y 69. Quiere decir que, o sea, está entre 60 y 69, quiere decir que el rango como rumbo sería 150, 159, porque le sumé 90 en este caso y 65 está entonces en ese rango. Si fuese en algún caso este valor, 242,74 como dirección de inclinación, entonces también en ese caso corresponde a ese propio rango. Porque les comentaba, si tenemos nuestro eje de coordenadas, tenemos un trámite cortito acá, vamos a ponerlo aproximadamente, quiere decir que nuestro rumbo está en este rango. Por tanto, debemos sumarle 90 para tenerlo, para llegar. Y si fuese el caso, este segundo caso, que fuese 240 y tanto, 242, estaría aproximadamente acá, pero el rumbo está a 90 grados. Fíjense que el rumbo también sería este valor angular, que sería el mismo de este valor angular, en el caso del medio círculo. O sea, que independientemente de que en ocasiones tenga mediciones que estén en cuadrantes opuestos de dirección de inclinación, el rumbo va a estar en el mismo rango en ese caso, ¿ya? Pero le voy a mostrar que es bastante sencillo. Luego entonces lo que hago después de convertirla es contar las mediciones, como ven acá, o sea, tengo entre el rango, en un determinado rango, ya tengo una X cantidad de mediciones. Y aquí se convirtió a rumbo y veo que en el rango de 90 a 99 tengo una medición. En el rango de 100 a 109 tengo dos mediciones. En el de 110 a 119 tengo dos mediciones. Acá no tengo ninguna medición, no hay ningún valor de rumbo de ninguna de las estructuras medidas que estén en ese rango. Luego lo que tengo que hacer es, entonces, el valor mayor, o sea, vamos a pensar que aquí fuesen 4. Bueno, si ese fuesen 4, ese sería mi 100%. Y entonces le busco el porciento que representa, o sea, si 4 es el 100%, cuánto representa cada una de estas mediciones y lo coloco acá. Y eso es lo que representa. ¿Ya? De esta manera. O sea, el rango mayor es el 100%, por tanto voy a dibujar en este gráfico. Si el gráfico de 0 a 10 es el 100%, pues yo dibujo todo esto. Lo sombreo.
Si el de día 20 es 40%, bueno, yo solo sombreo hasta acá. ¿Ya? Y así voy avanzando en cada uno de los rangos. ¿Ya? Y se van a ir rellenando entonces según los valores de los porcientos que me dio ese, ese cálculo. ¿Ya? La roseta entonces, como es un diagrama de estructura eh, que puede ser vertical o semiverticales, es recomendable que si tengo una base de datos y tengo estructuras que son poco inclinadas, ¿ya? Se recomienda entonces no considerarla. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si esta es mi superficie horizontal y tengo una estructura que esté poco inclinada, que el manteo sea muy bajo, ya, sea muy bajo, entonces lo que se recomienda es no considerarla, eliminarla en sí a esas mediciones. Se recomienda en muchas ocasiones que sean menores de 20. En algunas ocasiones se eliminan las de 10, pero si se quiere ser más exigente, entonces se eliminan las que tengan valor de manteo menor a 20. El por qué es porque en ese caso las estructuras cuando son poco inclinadas se cometen errores, se cometen muchos errores a la hora de medir el rumbo, ¿ya? O la dirección de inclinación. Entonces, como se cometen esos errores para un tema de no crear error en el diagrama, de no ensuciar en cierta medida el diagrama, entonces se tratan de eliminar. Igualmente, la mayor parte de las estructuras que tienen valores de manteo bajo no, no generan como tal movimiento, o sea, no facilitan el movimiento de los bloques. ¿Ya? Porque si tengo estructura que manteo muy bajo, se necesita o sea, que la resistencia al corte de esa estructura sea extremadamente baja para que los bloques se puedan deslizar y se necesitan que algún esfuerzo ya muy específico para mover los bloques. Pero cuando la estructura sí son más inclinadas, entonces ya sí es más fácil que los bloques se puedan mover. Entonces, una consideración que hay que tener en cuenta es que cuando tengo una base de datos, las estructuras que tienen manteo muy bajo no se deben considerar a la hora de realizar el diagrama. Y entonces, eh, eso lo puedo incluso en los software, lo puedo indicar. ¿Ya? Lo puedo hacer, si lo estoy haciendo manualmente, pues la elimino manualmente. Lo analizo en mi base de datos. Pero si estoy utilizando un software, bueno, los software permiten que no se consideren, o sea, marco la opción para que no se consideren esas mediciones. Este diagrama se lo voy a compartir. Noten que aquí está cada 10 grados, o sea, aquí está el 0, el 10, 20, 30, 40, 90 y sigue 100, 110 hasta 180 y solo utilizamos esta parte. Pero luego de rellenar, por ejemplo, el cuadrante noreste, debemos lo mismo rellenarlo en el cuadrante suroeste, o sea, el cuadrante opuesto. Y aquí está cada por ciento, o sea, 0, 10%, 20%. Vamos a pensar que una medición me dio 20% de 0 a 10. Bueno, yo solo lo que tendría que hacer es dibujar en este rango hasta el 20%. En la de 10 a 19, aquí tenemos un 20, porque el diagrama te marca el 19 acá. Tenemos 30, bueno, yo vengo acá y lo que hago es dibujar hasta el 30, no con la rayita esta que está saliendo al lado, porque las rayitas me salen ahí eh, sin ninguna intención, no es la intención de que salgan las rayas. ¿Ya? Si en este de 20 a 30 ese es el 100%, bueno, pues entonces yo tendría que colorear, sombrear toda esta parte. ¿Ya? Tendría que sombrear toda esta parte. Y me quedaría al final un diagrama como ese. ¿Ya? Así es como me va a quedar. Fíjense que noten acá que lo que tengo en el cuadrante noreste es exactamente lo mismo que tengo en el sur oeste. ¿Ya? Porque el rumbo, recuerden que el rumbo atraviesa dos cuadrantes. Y lo mismo que tengo en el noroeste es exactamente igual a lo que tengo en el sureste. ¿Ya? Claro, es un reflejo del cuadrante opuesto.
Así es como me debe quedar. Ahora, ¿cómo llego acá? Explicaba el paso a paso y ahora le voy a mostrar en un pequeñito ejemplo. Miren, vamos a pensar que estas son las mediciones que se obtuvieron en terreno. Un poquitito ahí, solo 15, pero pues, este diagrama para que tener, para que realizar un buen trabajo y una buena interpretación se necesita que la base de datos sea un tanto mayor. Acá podemos ver que es dip y dip direction, o sea, dirección de inclinación y dip. Se lo coloco acá invertido, ¿ya? Porque realmente la forma de anotar es dip direction y dip, ¿ya? Como lo vimos, manteo está después, pero usualmente en los software se coloca de esta manera. Pero bueno, independientemente de eso, lo coloqué igual acá para que estuviese más cerca de la medición del rumbo. Ahora esta es la medición, cómo nos llegó. Alguien, la persona que realizó las mediciones, decidió no tomar la medición americana, sino tomarla de esta manera. ¿Qué necesitamos? Bueno, entonces necesitamos transformar esta medición a medición de rumbo. Acá lo que tenemos que analizar es que en este caso, estas mediciones, donde el manteo sea menor de 20 grados, ya la eliminamos, no la consideramos. Yo lo puedo, como le decía, lo puedo decidir el que está realizando el estudio, yo lo puedo decidir, decir, bueno, no voy a considerar, pero en este caso no voy a considerar la que sea menor de 15, por ejemplo, porque se pueden haber cometido muchos errores. Y eso lo puedo como opción en el software o sencillamente si lo estoy realizando de manera manual. Pero bueno, vamos a pensar que las menores de 15 la eliminamos. Bueno, quiere decir que estas mediciones ya no las vamos a considerar. ¿Qué hago entonces? Bueno, transformo estas mediciones a mediciones de rumbo. Y en parte es muy sencillo. Si tengo una medición acá, como este valor me tiene que quedar a la hora de colocarla de rumbo, me tiene que quedar entre 0 y 180, quiere decir que tengo que verificar, bueno, le sumo o le resto 90 grados a esa medición para transformarla a medición de rumbo. ¿Ya? En este caso, le sumaron 90, pero aquí le restaron 90. Quiere decir que, por ejemplo, acá era un valor de rumbo, de dirección de inclinación que caía, o sea, si miramos norte-sur, caía de esta manera, muy cerquitita a los 90 grados. Tanto, si yo le resto aquí 90, me va a caer del lado, o sea, menos 10 grados sería, y no me va a caer entre 0 y 180. Por tanto, ¿qué debo hacer? Bueno, sencillamente sumarle 90 para que me dé el valor entonces de ese rumbo, desde 0 hasta donde estaría el rumbo. Como acá es 108, quiere decir que 108, ese valor de dirección de inclinación está un tanto hacia acá, por tanto el valor de el rumbo que me hace falta es este de acá, desde el norte hasta que por primera vez el rumbo. ¿Qué tengo que hacer entonces? Bueno, restarle 108, porque si le sumo, restarle 90, perdón, porque si le sumo 90 me va a caer por encima de los 180 grados y le decía que los valores siempre van a estar entre 0 y 180 grados. Básicamente, cuando el valor es menor o igual de 90, entonces lo que hago es que le sumo 90 grados. Y cuando es mayor de 90 grados, menos de 180, bueno, pues se lo resto entonces. ¿Ya? Para tener entonces estos valores de rumbo entre 0 y 180 grados. Es la forma de transformarlo. Luego de que ya tengo estos valores transformados, entonces vengo y establezco los rangos. Digo, 0 a 9, día 19, 20 a 29, sigue avanzando hasta 170 con 179. Porque 180 es lo mismo que 0. ¿Ya? Un rumbo que sea 180 es lo mismo que 0, porque es la línea norte-sur. Entonces tengo estos rangos y digo, bueno, del total de mediciones que me presentaron, ¿cuántas mediciones? ¿Cuántos rumbos? Por ejemplo, acá, vamos a pensar, no tengo ninguna de 0 a 10, ni de día a 20, ni de 20 a 30, pero sí tengo una de 30 a 39. Por tanto, aquí tengo una. Bueno, aquí sí tenía una de 10, de hecho tenía dos, me fijé. Tengo estas dos,
O sea, en el rango de 10 a 19 tengo 2. En el de 10 a 19. En el de 20 a 29 no tengo y en el de 30 a 39 tengo 1. 40 a 49 no tengo ninguna. 50 a 59 tampoco, pero 60 a 69 sí tengo varias. 60 a 69 tengo una, tengo 2, 3, 4, 5. Por tanto, tengo aquí 5. O sea, lo que hago es contar la cantidad de mediciones que tengo en cada rango. O sea, vamos a pensar que me quedó de esta manera. Si contando cada rango, tengo una X cantidad de mediciones luego del conteo. ¿Ya? ¿Qué hago entonces? Bueno, busco de todas esas cantidades por rango, cuál es el rango donde tengo la mayor cantidad. En este caso, la mayor cantidad la tengo acá en este rango, en el de 150 a 159, que tengo 40 mediciones que cayeron en ese rango. Bueno, ese 40 representa mi 100%. ¿Qué quiere decir? Que tendría que venir al gráfico, acá al gráfico, y en el de, vamos a borrar acá, en el de 150 a 159, o sea, 180, 70, 60, 50. En este rango debería entonces dibujarlo completo, colorearlo hasta el 100%. Luego entonces, ese es mi 100%. Empiezo entonces a calcular qué por ciento me representa cada una de estas mediciones de ese 40. Y una reglita sencilla de 3. 40, el 100%, que es la mayor cantidad. Bueno, 10, ¿qué representa? Un 25%. Quiere decir que en el de 0 a 9 vengo acá y solo entonces en el de 0 a 9 represento 10, 20 hasta el 25%. Y coloreo entonces, sombreo, que hago es sombrear esta parte. Y así voy avanzando en cada una de los rangos y determino el por ciento. Lo mismo, 40 el 100, bueno, 5, ¿cuánto es? 24, 40 el 100, 24, ¿cuánto es? 40 el 100, 30, ¿cuánto es? Y calculo los por ciento. Y luego sombrear entonces en el gráfico. Y le va a quedar algo, como le comentaba, algo como eso. Lo voy a hacer de 0 a 180, pero luego la información que tengo acá la represento igualmente del otro lado. Y la que tengo en este cuadrante la represento igualmente en este cuadrante. Realmente cuando vean un informe que se representan, donde se realiza el diagrama Rosetta de la estructura, van a notar que por tema de espacio, y además porque es lo mismo, solo se utilizan los dos cuadrantes superiores. Pero es común encontrarlo de esta manera y en los software incluso lo colocan de hecho, esta es una imagen de un software. Y acá igual, este es una imagen del software Tips, que es el que está en el INACAP. Miren, ¿qué hago entonces luego de tener representada toda esa estructura? Bueno, busco cuáles son las familias principales. Familia principal en este caso es cuáles son, en ese caso, los rangos donde se acerca más al extremo, al borde, que es el 100%. Quiere decir, en este rango, ya de 90 a 100, ya de 90 a 109, a 99, es donde tengo la mayor cantidad de mediciones. ¿Ya? La mayor cantidad de estructuras tienen este rumbo. Y eso entonces representa una familia. Luego tengo un segundo rango, donde también hay un número importante de estructura, y sería la familia 2, y aquí tendría la familia 3, en ese orden de importancia. ¿Qué hago entonces? Bueno, puedo representar acá el rumbo también, el rumbo de determinada estructura, puede ser del eje de un túnel, como en este caso, ya, en este caso hay dos ejes de túnel, o puede ser el rumbo en un talud, de un banco, el rumbo de ese plano de inclinación de ese banco, y entonces lo analizo. ¿Cuál me puede afectar? ¿Cuál es la familia que más me puede afectar? ¿Ya? ¿Qué pasa? Que por un tema de estabilidad, ¿ya? De estabilidad
de la obra, se plantea que cuando las estructuras principales están aproximadamente paralelas a la obra como tal, es un tanto más insegura. Vamos a pensar, por ejemplo, vamos a tener un talud, una serie de bancos, lo estamos mirando de lado, y tenemos una serie de estructuras en ese talud. Ya si lo miramos desde arriba y este es nuestro banco, si las estructuras están aproximadamente paralelas a el rumbo, o sea, el rumbo de ese banco y el rumbo de la estructura es aproximadamente paralelo, entonces corro un alto riesgo de que ocurra deslizamiento, pero debe cumplirse además que la estructura se inclinen a favor del talud. O sea, el rumbo es aproximadamente paralelo, se le llama eso condición de paralelismo, y también que la estructura se inclinen a favor del talud. Entonces, de esta manera lo puedo analizar. Vamos a pensar que este es mi banco, el rumbo del banco, y estas son las orientaciones de la estructura. Como pueden ver, no hay eh, no hay un gran paralelismo, está muy lejos la estructura, excepto acá, la familia 3, que sí podría complicar. Ya la 1 y la 2 no, pero la 3 sí me podría complicar. O sea, respecto a este talud, a este eje de túnel, vamos a pensar que es el rumbo de un talud y no de un túnel. Ya, la estructura que me podría afectar o la familia que me puede afectar es esta, porque tienen acá menos de 20 grados. Entonces plantea que cuando esa condición de paralelismo, que cuando hay una diferencia menor a 20 grados entre el rumbo de la estructura principales y el rumbo del talud, entonces hay posibilidades de que ocurra, de que ocurra un deslizamiento, ya, movimiento de bloque. Por eso entonces acá, al analizarlo, vemos que esta familia 3 es la que más me puede complicar. ¿Qué debo analizar? Bueno, si esas estructuras busan, se inclinan a favor del talud o si se inclinan hacia adentro. Si se inclinan hacia adentro no tendría problema. Pero si se inclinan a favor, sí ya cumplo con dos condiciones. Faltaría entonces una tercera condición para que se pueda generar un movimiento. Ahora, si lo analizamos en el caso de este eje, vamos a pensar igualmente que el eje de un banco, entonces veo que ninguna me afectaría porque todas están muy lejos, ¿ya? Si tomo esta diferencia angular entre la familia y el talud, veo que está bastante, o sea, más de 30 grados, entonces no me afectaría. Al igual que incluso la 3 no afectaría acá a este eje de color rojo, al eje de este túnel o de este talud, porque está casi perpendicular. Entonces esa es la idea. La idea es que debo representar o desarrollar mi diagrama de Rosetta y luego analizar con las estructuras, las estructuras principales, determinar esas familias principales y analizarlas con la obra que estoy realizando, con la obra que me puede poner en peligro, ya sea un talud o puede ser el eje de un túnel como tal. Siempre se recomienda tratar de que, lógicamente, entre lo posible, de atravesar cualquier estructura lo más perpendicular posible para que como tal la afectación sea menor. Y para eso entonces se realizan los diagramas de Rosetta. Vamos a detener acá un momentito el video.